Mujer y Sociedad presenta Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues, estamos nuevamente con Bicentenarias. Hoy, 14 de marzo, es un privilegio realmente contar con ustedes, contar con toda su audiencia, con toda su presencia. Y como bicentenarias, queremos decirles que gracias a nuestras tatarabuelas, a nuestras bisabuelas, quienes soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía, estamos ahora recordando mucho la historia del bicentenario. Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres amazónicas, de las mujeres citadinas, de las mujeres andinas, y queremos darle sus palabras y queremos también tener la inspiración de ellas para la construcción de la igualdad y la democracia en nuestro país. Este programa de Bicentenarias es libre y da su espacio a todas las mujeres que buscan construir lo que aún está inconcluso en lo cotidiano, las artes, la ciencia, la literatura, los cantos, los escritos, las leyendas y en sus vidas como en nuestras vidas. Estamos acá en la conducción del programa con Emma Robles y Zoila Hernández. Hola Emma, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, querida Soylita, ¿cómo estás? Muy contenta de estar en esta segunda edición del programa Bicentenarias de este año, ¿no? 2023. Estuvimos, Soylita, la semana pasada con la doctora Marianela Ledesma, fue muy interesante, tocamos el tema de la crisis política en el país y en realidad yo creo que en esta entrevista nos dimos cuenta que en realidad es una situación que merece un análisis incluso más profundo, ¿no? Incluso saber por qué llegamos a esta situación, ¿no es cierto? Y creo que tenemos entonces el día de hoy a la persona indicada, una Vicente. Nos estás hablando desde Londres, y ya es casi las 12 de la noche. Cuéntanos. El audio. Gracias, sí. Hola, Zoila, gracias por la presentación. Sí, estoy aquí en Londres, desde donde estoy compartiendo con ustedes. Es ya tarde en la noche, llevamos unas cuantas horas de adelanto, pero es un gran gusto poder estar con ustedes, hablar un poco sobre los diferentes libros que he escrito, sobre la situación en el Perú, tanto en el pasado, en el presente, el rol de la mujer, etcétera. Aquí estoy para conversar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno,
tu presencia era indispensable en estos momentos un poco para entender qué es lo que nos está pasando, si realmente estamos en una situación de cambio de estructura nacional, estamos en una recomposición de fuerzas, estamos en busca de la libertad real, estamos en búsqueda de la igualdad real. Y bueno, tus escritos creo que sirven, pero es necesario tener la voz, tu voz en estos momentos, que va a condensar todo lo que estás trabajando. Indudablemente no vamos a completar todo, pero por lo menos los elementos centrales de lo que tú estás haciendo. Bueno, sí, por mi proyecto principal ha sido tratar de entender la formación del Estado peruano a partir de la independencia, la manera en que se va a organizar la República del Perú en base a un conflicto mucho más amplio que tiene que ver con la monarquía hispánica que se va a empezar a desorganizar, a desarmar, a implosionar, si se quiere, a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y cómo el Perú va a comenzar su proceso de formación como Estado peruano, digamos, y he dedicado casi toda mi carrera académica a tratar de entender las dificultades de este proceso. Creo que uno de los grandes problemas que atraviesa la historia peruana es el de la desigualdad. Como decías, estamos buscando todavía encontrar una igualdad en el Perú y también sobre la representación, sobre el sistema representativo, sobre la importancia que ha tenido históricamente las constituciones en la historia peruana. Estamos ahora acercándonos probablemente a un debate sobre la constitución y cómo nos debemos de organizar como país. Entonces, esas son algunas de las preguntas que han guiado mis investigaciones. Actualmente estoy terminando un libro que lleva mucho tiempo de investigación y de trabajo sobre el ejército peruano del siglo XIX, como es una institución sobre la cual se va a basar el Estado peruano. Entonces, esas son una de las series de interrogantes en las cuales vengo trabajando hace ya varios años. Emma, ¿tienes alguna pregunta? Sí, en realidad es un tema, es un gran tema, ¿no? Cómo se ha conformado nuestra nación y si está realmente ya conformada, ¿no? Entonces, sobre todo en un contexto como este, mi pregunta sería, en el país en este momento se habla incluso de una confrontación entre culturas, ¿no? Entre los aymaras, por un lado, porque han sido, digamos, la región donde ha habido más violencia. Está del lado de Ayacucho, donde también se registra. Y bueno, un informe de Amnistía señala que un 80% de las, lamentablemente, ¿no? De personas que han sufrido la violencia se encuentran en los pueblos autóctonos, lamentablemente. Es que esta situación, ¿cómo podemos interpretar esta situación desde la historia? Este encuentro de culturas que conforman una nación, ¿por qué se repite una vez más una situación de violencia? ¿Podemos decir que hay un componente cultural en ello o no? Bueno, yo creo que desde el punto en el cual no existe una real igualdad en el Perú, entonces no podemos realmente considerarnos que somos lo que la nación promete que es. Es decir, si uno lee la Constitución de 1993 y varias de las constituciones peruanas, la idea es que todos tenemos los mismos derechos. Pero en la realidad vemos que esto no es verdad. Entonces, más allá de si es que hay variedad de culturas, como efectivamente la hay, diferentes lenguas, diferentes etnias, diferentes eh, formas de vivir en el Perú, lo más llamativo, me parece a mí, es el hecho de que no todas las peruanas, peruanos y peruanes tienen los mismos derechos. Entonces, más allá de que esa sea una confrontación sobre diferencias culturales de qué es lo que consideramos mejor o peor o cómo queremos vivir o qué tipo de sociedad queremos tener, no creo que podamos sostenernos en un edificio republicano, democrático, si es que no todos tenemos acceso a los mismos derechos, el mismo derecho a la justicia, el mismo derecho a la educación, el mismo derecho a la salud, el mismo derecho a tener una vida en paz.
Esos derechos no están siendo garantizados en este momento en el Perú y desde ese punto, más allá de la variedad y la diferencia que hay cultural, hay un problema que es muy serio. Y esto, su Este, punto de vista, podría explicar entonces esta situación, ¿no? De justamente el problema de la igualdad. Usted en una entrevista señalaba hasta qué punto el sueño de la igualdad se ha cumplido, ¿no? Y pude escuchar una entrevista y es verdad, es parte quizá, es el eje rector de por qué estamos en este momento. En esta situación, ¿qué rol cumple, desde su punto de vista, la llegada de Pedro Castillo, ¿no? Porque finalmente Pedro Castillo, bueno, es toda una polémica él mismo como persona y como representante, ¿no? Pero lo cierto es que hay un factor de identidad, ¿no? Con el cual él llega y hay un sentimiento de parte de justamente las poblaciones autóctonas, donde ellos sienten que han votado, ¿no? Han tenido entonces un presidente que se sienten identificados y él es, digamos, pisoteado, maltratado, antes de que pase toda esta situación, ¿no? ¿Qué rol cumple Pedro Castillo? Antes, en la historia del país, ¿ha habido otros líderes, en este caso como él? ¿Cómo podríamos clasificar esta particular rol, ¿no? Bueno, la elección de Pedro Castillo se explica de muchas maneras y una de ellas es, por supuesto, la identitaria, pero yo creo que la gran tragedia para el Perú es que Pedro Castillo no puso en práctica ninguna de las promesas que hizo en su campaña. Entonces, las personas votaron por Pedro Castillo con una ilusión, con una convicción, con un deseo de tener a alguien que los represente porque se parece más a ellos o porque se pueden identificar con él. Pero la gran tragedia, yo creo que la parte más terrible de toda esta historia es que mucho antes de que él realmente tomara la decisión de dar un golpe de Estado o lo que fuera, él no logra realmente poner en práctica ninguna de las promesas tan largamente postergadas por las cuales fue elegido, ¿no? Entonces, yo creo que empezaría por ahí. El rol, por supuesto, es, como dijiste, Emma, identitario, pero eso no es suficiente. Alejandro Toledo también tuvo un voto identitario muy importante. Alejandro Toledo hizo su juramentación en Machu Picchu. Él se presentó como el gran representante indígena en el Perú, su símbolo era la chacana. Entonces, por supuesto que él también iba mucho con esta idea de ser una persona que estaba inmersa en el mundo moderno, universidades norteamericanas, etcétera, etcétera, pero su identidad como una persona de origen andino siempre la explotó. Es decir, yo no veo que en ese sentido sea una gran novedad. Hemos tenido presidentes en el siglo XX y en el siglo XIX que identitariamente podían ser también muy similares a muchas personas en el Perú. Pero ese no es el punto. El punto es que me parece a mí que a pesar de esa similitud identitaria o el hecho de que se piensan que no se le permitió hacer los cambios, él tampoco realmente logró poner una agenda de cambio, proponer realmente cambiar la situación para mejorar la cuestión de la desigualdad en el Perú. yo creo que hay imágenes e imágenes, ¿no? Tú has dicho muy bien la ubicación y la posición de Alejandro Toledo con la chacana, porque la chacana es un símbolo, ¿no? Pero yo creo que la derecha de esos tiempos y la derecha modernizada hasta el momento lo aceptó porque no tenía otra posibilidad, porque se le había derrumbado la figura política a la cual ellos habían apostado directa o indirectamente, que era un poco Fujimori, ¿no? Entonces, pero además fue absorbido. O sea, Toledo no planteó grandes propuestas, pero las pocas que propuso tampoco no las cumplió como debió ser. El nivel de educación, por ejemplo, modificar solo la educación, no la cumplió. Ollanta tampoco ha cumplido, Ollanta también, y con Ollanta fue peor. Con Toledo fue aceptado simbólicamente hablando, porque su mujer era europea, entonces ya era pasable, ya era más o menos como la clase dominante de estos tiempos.
Con Ollanta la situación fue más dramática porque tuvieron que cuadrarlo y decirle, tú vas a hacer lo que nosotros queremos. Y él aceptó buenamente, ¿no? Entonces, simbólicamente también su mujer fue una figura para ser utilizada en el mass media y neutralizar todas las posibilidades de cambios y reformas que Ollanta también pudo hacerlo y no lo quiso hacer o decidió no hacerlo, ¿no? Llega después otros representantes hasta Castillo. Y Castillo no pudo hacer nada porque tampoco no lo dejaron hacer. En Castillo sí la figura fue fuerte. Este no se parece a nosotros, este no es como nosotros, este no sabe nada, es un indígena, es un simple profesor, es un campesino, es de escuela primaria, inclusive era profesor de escuela primaria. Entonces, las condiciones para Castillo ya fueron desastrosas. Las compresiones de imagen y representación mental en la derecha peruana y en la población en general, ¿no? La población en general, creo yo, lo veía como un símbolo de lo que ellos eran, de lo que el sur es, porque el sur votó casi en 80 y tanto por ciento por Castillo, ¿no? Y bueno, estuvo asalto y mato, se puede discutir muchas cosas, pero no tuvo, por un lado, la capacidad para entrar fuerte y por otro lado, bueno, las diversas circunstancias, porque todos los días era acosado. Pero independientemente de eso, lo que quiero decirte, nuestra historia republicana siempre ha estado en conflicto. Claro, y el conflicto no es malo, es parte de la dinámica, parte de la dialéctica. Pero ¿en qué momento la república se puede asentar y la democracia puede organizarse mejor en estas circunstancias, en estos momentos, en nuestra historia, por ejemplo, ¿no? Uno es la peruanidad, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿somos peruanos desde cuándo? ¿Y por qué somos peruanos? ¿Y quiénes son los peruanos? Ahora, con toda la crisis política actual, hay una serie de interrogantes e imágenes que resulta y que pueden resumirse quizás muy apretadamente en la nueva constitución, donde ahí quizás nos acepten a todos por igual, con unas reglas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero uno, para decirte como historiadora, el conflicto durante la República, luego las posibilidades de asentar una democracia donde tú misma dices, donde seamos todos iguales, pero ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Bueno, Procesado, todo lo que sabes tú. Bueno, el momento constituyente es una oportunidad. Ahora, recordemos que tanto la Constitución de 1979 como la Constitución de 1993 establecen la absoluta igualdad entre todos los peruanos y peruanas sin ninguna diferenciación, si es que saben leer y escribir, cuál es su lengua originaria, cuál es su origen, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos un gran problema, que es que las leyes pueden decir una cosa, pero la realidad es otra. Entonces, si bien yo he escrito en varias oportunidades en que creo firmemente en la necesidad de replantear nuestro acuerdo constitucional, eso lo he escrito desde por lo menos el año 2018, tampoco creo que sea suficiente para cambiar la sociedad. La sociedad no se cambia cambiando las leyes. Ese es otro problema que tenemos que tomar en consideración. Tanto la Constitución de 1979 como la Constitución de 1993 tienen como su primera función el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, el derecho de voto a todas las personas mayores de 18 años sin distinción alguna. Pero eso no ha significado ni en los años 80, ni en los años 90, ni en los 2000, ni en la actualidad una protección real a todos y todas, todes, y tampoco ha significado una llegada real a la igualdad. Ahora, tú me preguntas varias cosas. Primero, últimamente, solamente para cerrar en el caso de tanto Alejandro Toledo como Ollanta Humala. En esos casos, los dos vestían de terno, los dos conformaban a los ideales de qué era cómo se debía de ver un presidente, pero en ambos casos, los dos participaron en un sistema
corrupto. Alejandro Toledo aún más claramente que lo de Ollanta Humala todavía no está tan avanzado el proceso judicial. Pero entonces ellos se presentaron como líderes de la democracia, pero por otro lado le robaron a los peruanos y peruanas, que es lo mismo que hizo Fujimori, que a mí me parece que es algo inaceptable, más allá de lo terrible que es que no cumplieron con lo que habían prometido en educación, en saneamiento, en economía, en lo que fuera, más allá de eso, nos robaron a todos los peruanos y peruanas. Eso es algo que no debemos olvidar. Pero la pregunta que me hacía sobre la peruanidad. El Perú en realidad existe a partir de la creación de un Estado que hereda lo que antes ha sido el virreinato del Perú. No es lo mismo que lo que fue en el virreinato del Perú. Va a tener que establecerse un sistema republicano que va a aparecer a partir de 1826. Tenemos una primera constitución en el 23, otra en el 26, otra en el 28, pero esos años iniciales, esa primera década, es todavía de pruebas sobre cómo se debe organizar. Incluso en la década del 30 se va a intentar hacer una unión con Bolivia, hacer una confederación Perú-Boliviana, que también va a fallar. En el caso de todos los países que heredan su espacio de la monarquía hispánica, todos ellos tenemos primero un Estado y luego, en base a esto, se tiene que crear una nación. Las fronteras, quiénes pertenecen, quiénes no pertenecen, eso va a ser todo un proceso que dura todo el siglo XIX, incluso dura hasta el siglo XX, incluso dura hasta ahora. Es decir, el proceso de la creación de la peruanidad y qué significa ser peruano es algo que todavía está en construcción. Yo ahí coincido muchísimo con la visión de Basadre en que el edificio de lo que es el Perú no es un edificio acabado, no es una construcción que esté terminada. No podemos decir el Perú es esto, porque además los países están siempre en movimiento. Y ahora estamos ante una nueva posibilidad de empezar a debatir cómo queremos que sea el Perú. Y a mí me parece que esa debe ser la pregunta que debe impulsar nuestra discusión sobre un posible cambio constitucional. ¿Cuáles son las cosas que funcionan de la Constitución actual del 93? ¿Cuáles son las cosas que deben cambiarse de la Constitución del 93? La Constitución del 93 tiene un vicio de origen, que es el hecho que fue dada por un gobierno no democrático con Alberto Fujimori en un Congreso Constituyente democrático y luego pasaba por un referéndum que la verdad no me parece que haya sido el más representativo de la historia peruana. Pero me parece que el debate sobre la Constitución se tiene que iniciar. Me parece que tenemos que tener todavía una gran conversación sobre cuáles son los problemas y por qué tenemos a grandes grupos en el Perú que no se consideran incluidos. Los aymaras, las personas en diferentes regiones de la Amazonía, que además tienen muy buenas razones para no considerarse incluidas. Han matado a 17 personas en un solo día en Puno, han matado 15 personas en Ayacucho. En la Amazonía tenemos deudas inmensas con una serie de poblaciones y cómo las estamos llamando que son peruanas y no les estamos dando los mismos derechos, estamos contaminando sus ríos, estamos terminando con sus formas de vida. El Estado no está garantizando un estado de equidad. Doctora, en ese sentido, ¿usted qué opina respecto al debate de si en una nueva constitución sería posible que el Perú se declare como una república plurinacional? Eh, Justamente podría quizá esta ser una salida para el reconocimiento de múltiples identidades, para el respeto de ellas. Dicho sea de paso, ¿no? En la Constitución del 93, justamente uno de los vicios es que se habla solo de comunidades nativas y comunidades campesinas, pero no en sí de los pueblos, ¿no? De la diversidad enorme de lenguas que existen en el Perú, entre otros. Esa es una pregunta, pero otra cosa que realmente me parece una de las cosas más fuertes que yo he podido constatar en el último tiempo, ¿no? Es que en el sentido común de la gente, sobre todo, digamos, esta concentración limeña, no sé si hablar en esos términos, la verdad creo que no ayuda mucho, pero voy a decirlo así para que se me entienda, de pensar las cosas en un contexto de globalización, muchas veces
no se entiende tampoco por qué es importante reconocer, digamos, nuestro pasado y las múltiples identidades que existen, aún existen en el Perú, ¿no? Entonces, muchas de nuestra sociedad no conoce realmente el quechua, por ejemplo, ¿no? Y tampoco están interesados en hacerlo, ¿no? Entonces, es un debate a veces que no se encara, yo creo, de frente, porque, claro, ¿quién va a decir que no es importante hablar quechua? No, nadie quizá lo diga de esa manera. Pero lamentablemente yo creo que empiezo a entender que esto está en el sentido común de la gente. La gente empieza, o sea, la gente de alguna manera también considera que por qué entonces esto es importante o no, ¿no? Sobre todo en el pensamiento limeño. Me disculpo nuevamente porque creo que esta categoría no ayuda, pero me gustaría, voy a tratar de encontrar otra manera en todo caso de llamarlo, ¿no? Pero ¿usted cómo se dirigiría a este público, ¿no? Para, digamos, ¿cuál sería la importancia de entonces reconocernos en esa multiplicidad de identidades, culturas, lenguas? ¿Por qué es importante hablar hoy día de ello, ¿no? Esa me gustaría que se dirija a ellos, sobre todo. Bueno, yo creo que en el caso de Colombia y de Bolivia, que son países muy similares en muchas cosas al Perú, donde existen constituciones que reconocen la pluralidad, la multiplicidad de lenguas, de orígenes, de grupos, yo creo que no existe motivo alguno por el cual Perú no podría seguir en ese mismo camino. Yo creo que las cosas que compartimos con países como Colombia y Bolivia son tantas que tener una constitución que realmente reconozca esa diversidad es más que necesario. Ahora, sobre esta visión, es una visión que también históricamente ha sido muy importante, que tiene esta connotación de civilizatoria. Es decir, que por muchísimo tiempo, desde el pensamiento colonial en adelante, la idea ha sido el convertir a las personas de orígenes diversos, de identidades diversas, en primero súbditos de la corona española y luego en peruanos. Es decir, que para ser peruano se tiene que hablar español, vestir de cierta manera, dedicarse a ciertas actividades y que lo demás no es ser peruano. Entonces, un poco la pregunta sobre la peruanidad también es compleja por esto, porque la peruanidad puede ser muchísimas cosas. No tiene por qué ser exclusivamente o excluyentemente una cosa solamente. Eso es lo que opino yo. Me parece que el respeto por la diversidad cultural, lingüística, de formas de vida, es muy importante porque es justamente la riqueza que tenemos en este país. Ahora, el proyecto de civilización, porque en todas las comillas se necesitan cuando digo civilización, porque no creo que eso sea lo civilizado, pero se creó desde el siglo XVI hasta muy fuerte en el siglo XIX y en el siglo XX esta idea de que se tenía que civilizar las personas y que para hacerlo tenían que hablar español, vestir de cierta manera, ser todos iguales y ser homogéneos. Es decir, que para ser peruanos todos tenemos que ser vernos iguales. Ahora, una cosa es que tengamos los mismos derechos y otra cosa es que todos tenemos que vernos iguales. Es decir, somos iguales en el sentido de que todos tenemos que tener los mismos derechos, pero eso incluye el derecho a ser como somos, el derecho a tener nuestra propia cultura, nuestra propia lengua, nuestra propia manera de expresarnos. Y me parece que es muy posible y muy deseable tener una estructura legal que permita esto. Y respecto a la nacionalidad o a la peruanidad, yo creo que en el presente, en los conflictos que se están dando en estos momentos en la sociedad, por un lado las poblaciones y por otro lado el Estado representado por el gobierno XX de la señora Dina, de las autoridades diversas, etcétera, etcétera. Yo creo que ese conflicto está presentando todo lo que tú señalas históricamente. O sea, antes se peleaba por la libertad de los negros, por decirte así, o porque los indígenas tuvieran más derechos que los descendientes de españoles, ¿no? O lo que tú dices, una cosa era la colonia y otra cosa es la república, pero resulta que en la república nosotros hemos arrastrado, o el país ha arrastrado casi un 60% de la colonia, ¿no? Ahora se habla de que nosotros seguimos con una mentalidad colonialista,
¿Por qué? Porque Lima se cree donde está centralizada las autoridades, donde está centralizado el poder político, las instancias políticas, la dirección de las escuelas, la dirección de la salud, etcétera, etcétera. Está tan centralizado que en Lima, o gracias a esa centralización, los que viven en Lima viven mejor, tienen escuelas aún públicas, las menos malas que a nivel de las regiones, ¿no? Entonces, hay una discusión pública, genérica, indudablemente motivado por la población del sur, que ha sido inclusive agredida diciendo que Puno no es peruano. Creo que era un lapsus, pero igual representó inconscientemente esta diferencia. Si Puno no es peruano, el sur no es peruano. Y el sur ha asumido eso, ha asumido que inclusive tienen el litio, tienen las minas, etcétera, etcétera, y se pueden dividir. Entonces, eso ha disminuido, ese hecho de nos podemos ir, nos podemos formar nuestro propio gobierno, nuestra propia república, entonces ha atenuado la posición limeña, pero las clases dominantes, las fuertes clases dominantes, coloniales, que nosotros arrastramos todavía, están en Lima. Y Lima es la que hace las diferencias frente a las regiones. Cuando vienen las poblaciones, por ejemplo, las mujeres con sus polleras, sus sombreros, que es una belleza vista solo turísticamente, pero es una belleza real también, ¿no? O sea, es toda una cultura, es toda una población con historia, o sea, no son nada, no están en el vacío. Y los hombres también, y cuando en Puno los hombres hacen una marcha contra el gobierno, y todos vestidos en terno, con su corbata roja, su cintillo nacional, sus sombreros, todos, me imagino que son de paño, ¿no? Con sus sombreros y las mujeres todas hermosas, como si fuera la fiesta de la Candelaria, y hacen una marcha, una movilización interna. ¿Ellos qué quieren decir eso? ¿Qué quieren decir a los limeños? Porque eso no es que están diciéndolo a cualquiera, están diciendo directamente a los de Lima. Y los de Lima dicen, bueno, muchos dicen, apestan ustedes. Y hay una frase muy interesante que lo ha dicho Julia Méndez, por ejemplo, en un artículo, dice, ¿no? Los puneños, los del sur, que vienen todos los días que hacen marchas, son los marrones. La gente le dice, ¿y eso de dónde son? Son los marrones. Y a mí me pareció interesante porque entonces yo comencé a ver en las marchas y en la movilización, ver la nitidez de los rostros de los puneños y los del sur, de los de Apurímac también, porque son rostros quemados y en realidad son casi marrones los rostros. Entonces, todas, o sea, lo que te quiero decir es que la ubicación física y la centralización del poder político, el que dicta la democracia, el que dicta los avances, el que dicta las normatividades, está tan centralizada que los demás no gozan de los beneficios que da la centralidad. Y entonces, y ahí digo, bueno, ¿y cómo se sienten peruanos? ¿Cómo viene la peruanidad? Por eso es que mi pregunta va ahí, ¿y cómo se reparte la democracia? Entonces, este conflicto nos está haciendo ver, uno, que la colonialidad sigue vigente, ¿no? Y que la democracia no es democracia, porque los otros que vienen acá no son bien recibidos. Apestan, son indios, son cholos, no saben hablar, comen otras cosas, ¿no? Y se visten de otra forma. Entonces digo, ¿qué pasa con el país? Bueno, ¿qué pasa en Lima, mejor dicho, ¿no? Porque habría que estar en cada zona para reconocer. Bueno, en el sur sí se sabe cómo están, ¿no? Están ardidos, están fastidiados, y ellos son los que están reclamando la nueva constitución, lo cual me parece correcto, ¿no? Porque ¿y cómo vamos a ser iguales? ¿Cuál va a ser la norma de la igualdad? ¿Y cuál va a ser la norma de la libertad? Porque también se requiere libertad, como tú lo has señalado en tu libro, ¿no? Y quiero enseñarte en este. Este lo he leído. Sí. Lo he leído y he leído tu artículo dedicado al guano y tienes una cita de González Prada que calza exactamente para el momento actual, ¿no? La final lo podría decir, la frase final dice, el rojo, el negro
y el amarillo, es decir, la sangre, el fraude y el derroche, ¿no? Cosas que están sucediendo en estos momentos, simbólicamente, indudablemente, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Ahora la pregunta tiene que ser ¿qué sigue, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? La historia solamente nos permite ayudar a dar un diagnóstico, pero nos corresponde a todas las peruanas y peruanos el poner de nuestra parte. Y en la situación actual es muy difícil de ver cuál es la salida más inmediata. Y respecto al tema, doctora, de la reforma agraria, pude ver una entrevista en la que usted señalaba que o sea, la reforma agraria de Velasco, bueno, fue debatible en muchos sentidos, quizás sí tuvo cierta reivindicación para muchos peruanos, pero finalmente en lo que todos estaban de acuerdo era de que el Perú cambió, ¿no? El Perú cambió, pero lo cierto también es que retomo quizá el tema que comenzamos la entrevista, ¿no? Cuando Castillo gana, una de su agenda, parte de su agenda fue hacer la segunda reforma agraria, ¿no? Y bueno, finalmente muy poco de ello se ha logrado hacer. Yo me pregunto sobre todo respecto al sujeto, ¿no? El político, el sujeto social que moviliza esta agenda en la historia, ¿no? Es coincidencia que digamos, sean los pueblos del sur que hoy día están, digamos, dirigiendo, resistiendo, quizá más que todas las otras regiones del Perú. Obedece esto justamente a causas estructurales en relación al problema de la tierra, que muchísimos autores han tocado, ¿no? Desde, bueno, José Carlos María Teguelada, el problema del indio, entre otros. Eh, esta situación, ¿no? Respecto a la tierra, para usted es un tema vigente, es un tema que es uno de los factores estructurales de por qué se está desarrollando este malestar en el país que finalmente ha devenido esta crisis. Bueno, el problema de la tierra es, digamos, cíclico también. Y no va a ser hasta la desamortización de la tierra a mediados del siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, y cuando se da la abolición del tributo indígena, en que realmente se va a empezar a concentrar la tierra de la manera en las grandes haciendas, digamos. Entonces, la cuestión de la tierra va a ser fundamental en esta segunda mitad del siglo XIX. A inicios de la República, todos los hombres, sin distinción, con excepción de los esclavos, tienen derecho al voto. Y no va a ser, así sepan leer o escribir, no, y los grupos indígenas también. Obviamente no están incluidos los pueblos amazónicos porque no están completamente integrados al Estado peruano durante el siglo XIX. Pero no va a ser hasta 1897 en que se va a reducir este grupo de personas que tienen acceso al voto. Entonces, tenemos que ver que tampoco es una cuestión lineal que vaya de la colonia hasta la actualidad, son avances y retrocesos. En cuanto al tema de la franquicia, es decir, quiénes pueden votar y la tenencia de la tierra. Ahora, sobre el sur, he escrito también mucho sobre el tema. Tengo un artículo en mi libro Los inicios de la República Peruana que se llama Conflicto Regional, Guano y Poder, que tiene que ver con la importancia que ha tenido el sur del Perú históricamente y la independencia que ha mostrado con el resto del país. Incluso durante la Confederación se crea una república subperuana. Hay una identidad muy clara, pero tiene que ver también con una gran presencia indígena y también con unas zonas urbanas importantes, ciudades como Cusco, Arequipa, incluso Ayacucho, que está en el borde del sur y el norte. Es decir, que el sur sí tiene históricamente un rol, cumple un rol muy importante identitario, pero que tiene que ver también con estas ciudades importantes que se pueden enfrentar a Lima. Las ciudades que más se han podido enfrentar a Lima históricamente han sido Cusco y Arequipa. Trujillo en menor medida, Cajamarca en menor medida, pero
Yo creo que lo que sucede en el sur es que las personas están mucho menos preparadas a simplemente quedarse calladas. Entonces, y esto tiene una historia, por supuesto, no solamente en el siglo XIX, sino también en el siglo XX. Sí, qué interesante. Yo creo que hay mucho, mucho en efecto que se explica a través de estos procesos. Pero y otra cosa que también, yo soy a la base también socióloga, vengo también del mundo un poco de la ciencia social, ¿no? Y escuchaba hace poco al profesor Héctor Béjar que decía que hace algunos meses él ni se imaginaba que podría pasar todo lo que ha sucedido, ¿no? Y señalaba autocríticamente que las ciencias sociales no habían realmente previsto la reacción que ahora se ha visto en estos últimos meses, ¿no? Usted fue parte en este marco del Comité Bicentenario. Es que dentro de la reflexión, ¿no? de nuestra llegada a tener 200 años como república, se vio como parte de quizá un riesgo, quizá, no sé, algo que había que hacer, una necesidad de encontrarse como peruanos, en efecto, esta situación que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, yo creo que desde lo que se llamó el levantamiento de la generación del Bicentenario en noviembre del 2020, muchas de estas cosas ya estaban planteadas. Es decir, el hartazgo con el sistema, el cansancio con la falta de representación, la sensación de la necesidad de plantear un cambio constitucional. Como digo, esto es algo de lo cual yo vengo escribiendo hace mucho tiempo ya. Sobre el Bicentenario, claro, se imaginó como una fiesta que podía ser mucho más celebratoria y yo creo que ha sido una buena medida que sea más bien un momento de llamada de atención. Yo creo que el Bicentenario nos ha hecho reflexionar sobre cómo no se puede hablar simplemente del gran éxito económico de la década anterior, porque efectivamente no tenemos hospitales, no tenemos escuelas, no tenemos caminos, no tenemos agua y desagüe, entonces no podemos estar congratulándonos y diciendo que exitosos somos. Sí, con lo que tú señalas, nosotras también, como mujeres, reflexionamos sobre el significado de bicentenarios y bicentenarias, ¿no? Es que hubieron mujeres durante todo el proceso de estos 200 años, qué papel cumplieron, porque la historiografía de mujeres es muy poca, recién se está sacando, recién se está retomando, se está describiendo, y por eso dijimos, bueno, ¿por qué no comenzamos a remover esto, ¿no? De, ¿qué hizo San Martín cuando juró la independencia del Perú? ¿No? ¿Cuántas mujeres estuvieron ahí? ¿Cuántas mujeres participaron? ¿Cuántas negras dijeron viva la independencia, ahora voy a ser libre? ¿No? Entonces, como no, para nosotros fue una gran interrogante y dijimos, bueno, vamos a ir trabajando esto en el proceso de las entrevistas y conversaciones que tengamos con autoridades como tú, por ejemplo, respecto a la historia. Eh, no sé si has escrito sobre mujeres, pero debes haber, de todas maneras, en los legajos, debes haber encontrado gente interesante de esos tiempos, ¿no? Sea la población o la individualidad. ¿Qué nos dices? Bueno, he escrito sobre y he hablado bastante sobre particularmente María Parada de Bellido, porque además soy descendiente de ella y hay una tradición familiar al respecto, pero es también sobre la importancia de ella como símbolo, más que como la actuación particular que se tiene, porque muchas de las cosas realmente no se saben más que de oídas, de lo que se dice, no, la información no es muy certera. Las mujeres no tenemos mucha presencia en los documentos. No es que no estuviéramos presentes, no es que no tuviéramos voz, no es que no tuviéramos actuación, pero no hemos quedado registradas las mujeres de la misma manera como lo han quedado los hombres, porque no se consideraba que las mujeres teníamos los mismos derechos políticos que los hombres. Habiendo dicho esto, yo sí me topo en los archivos con mujeres
San Martín, cuando crea la Orden del Sol, crea dos ramas, la rama masculina y la rama femenina, y le da premios a una serie de mujeres. Veo también mujeres que fueron premiadas, a las que el Estado peruano reconoció desde sus tempranos inicios como formadoras y forjadoras de la independencia peruana, mujeres de las cuales se sabe muy poco, se ha escrito muy poco, pero es una labor en la que estamos inmersas en este momento. Uh-huh, uh-huh. Mira, tendríamos para conversar toda la noche y más horas, pero te agradecemos muchísimo porque espero que nuestros oyentes, tengan, o sea, tengan satisfacciones con las experiencias de historiadora que tú tienes y con las informaciones que nos has dado. Y no sé si tienes alguna última pregunta tú, Emma. Eventualmente, con la última respuesta justo me hizo reflexionar mucho, ¿no? Este tema de las mujeres, digamos, importantes del Bicentenario, qué rol tuvieron, pero qué rol también están teniendo ahora y en el pasado reciente también, ¿no? En el proceso del conflicto armado interno, muchas mujeres que resistieron a la violencia en general, ¿no? A la violencia y qué tanto de eso ha cambiado. No sé si desde tu punto de vista el movimiento feminista que se ve el día de hoy surgir en todo el mundo, ¿no? Y notablemente en el Perú, las mujeres que incluso ahora mismo se están movilizando en el marco de estas protestas, hemos visto, bueno, es innumerable, ¿no? Las cosas que se han podido ver, ¿no? Pero una de las frases más lamentables, ¿no? Ha sido, vienen a las movilizaciones, ni siquiera los animales vienen a las movilizaciones con sus hijos, ¿no? Me gustaría tener tu opinión, ¿no? De qué mujer se está construyendo en este momento que está atravesando el Perú desde tu punto de vista, ¿no? ¿Cuál es ese temple que tú notas en relación a lo pasado, ¿no? Bueno, creo que también es bastante triste y trágico que en este momento tengamos a una mujer como nuestra primera presidente y que esto sea lo que ella ponga en práctica, que es el exterminio realmente, el ninguneo, el maltrato a todo nivel, verbal, físico, eh, que se le está dando en muchos casos a las mujeres, ¿no? Yo creo que es inhumano que se pueda lanzar bombas lacrimógenas a mujeres que están cargando niños, cuando claramente esas mujeres no tienen por qué dejarlos. Entonces, ¿por qué se tiene que asumir que al ir a una protesta uno te va a tener que ser maltratado y vejado? Pero las mujeres efectivamente siempre han dado gran resistencia en el Perú, en todo momento, históricamente, y también en todo lo que fue la resistencia durante el conflicto armado interno, pero también en todo lo que fue el desarrollo de los derechos humanos, la lucha por los derechos humanos en los años del conflicto, las familiares, las madres, hermanas de los fallecidos. Es una labor incansable y muy dura. Sí, bueno, y la democracia, para cerrar, tu punto de vista sobre la democracia actual. Bueno, que está realmente amenazada y que me pregunto hasta dónde vamos a tener que llegar para poder ver un proceso que sea realmente democrático en el Perú. O sea, un proceso de igualdad, ¿no? Sí, Un proceso donde todos nos sintamos iguales, donde todas las regiones habitantes. todos seamos iguales, no solamente nos sintamos, porque de momento no lo somos. No, exacto. Muchísimas gracias, querida amiga, querida colaboradora, una bicentenaria más. Ha sido parte de la conformación, como lo ha dicho Emma, de la parte del, porque han habido historiadores, grupos de historiadores para trabajar el sentido del bicentenario, ¿no es cierto? Y tú has sido parte de eso, Natalia.
y un gustazo el que nos hayas aceptado en medio de esta madrugada tuya y en medio de esta tarde veraniega nuestra, ¿no? Te agradecemos bastante, te seguimos los pasos porque nos interesa resolver este problema en la sociedad actual, en el caminar diario de los andinos, digamos los andinos, y ahí viene la multiculturalidad, y de los limeños y de todo lo que significa las revueltas en estos momentos acá en Lima. Muchísimas gracias por tu participación y esperamos tenerte en otra oportunidad, quizás más grata que en estos momentos. Gracias de todas maneras. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Gracias. Bueno, mi querida Emma, nos vamos porque el momento ha sido muy interesante. Indudablemente uno se queda siempre con interrogantes, ¿no? Siempre igual que con la doctora Marianela, con ella también. Pero está, yo creo que ¿cómo te puedo decir? En buena circunstancia, ¿no? Los trabajos que ella ha hecho, ¿no? Yo creo que el trabajo de Natalia es indispensable. No he podido revisar también ciertos trabajos de ella y creo que para todo peruano, peruana que desee comprender por qué estamos así, ayudará mucho ver el trabajo de Natalia. Además, está el tema de su producción como académica, ¿no? Pero también en su condición, yo diría, ¿no? Un tema que tratamos de resaltar en Bicentenarias es que las mujeres hemos estado siempre, pero lo queremos hacer ver más que nunca ahora, ¿no? Que estamos trabajando por todos lados, ¿no? Y es el caso de Natalia, ¿no? Y muy interesante su trayectoria, sus propuestas, sus visiones. Y bueno, ¿quién no puede estar en vilo? ¿Quién no está en vilo ahorita con la situación del Perú? Y esperemos que aportar al menos a reflexionar de una manera más argumentada, más profunda también la situación actual, Soilita. Sí, bueno, nos vamos. Tú das la despedida y yo he dado la introducción, mi querida Emma. Bueno, entonces esto fue todo por hoy en Bicentenarias. Nos vemos como siempre todos los martes. Hemos empezado un poco más tarde esta vez, pero la próxima semana sí que empezamos a las 5 de la tarde en los martes. Todos los martes estaremos de nuevo con otras invitadas, otras grandes mujeres bicentenarias. Muchas gracias por su escucha o quienes estén viéndonos también en directo. Saludos. Gracias, gracias a todos a los productores que nos acompañan, a Maritza Cabrera, que nos ha ayudado esta tarde en armar la pauta, a los amigos Juanes, ¿no? Que nos han apoyado y nos están apoyando en la producción. Muchísimas gracias y hasta la próxima. No se pierdan con Bicentenarias, que tenemos grandes novedades. Hasta luego. Chao. Gracias.